Vamos a abrir nuestras Biblias a Salmos capítulo 8. El libro es Salmos, el capítulo es 8. Y hoy, con el papelito que están recibiendo de los muchachos, vamos a concluir hoy, concluyo la serie sobre tu posición en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? Acuérdense, no es lo que tú hagas, no es lo que tú haces. ¿Quién eres tú en Cristo? Terminamos hoy la serie de nuestra posición en Cristo. ¿Amén? ¿Listos? Gracias, pero bien. ¿Les ayuda? Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros los cristianos? Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. Cristo cumple con las tres funciones de esas áreas de profeta, sacerdote y rey. Vamos a hablar de esos tres puntos, cómo Cristo ha cumplido eso y cómo Cristo cumple eso también hoy en día a través de nuestra vida. Salmos capítulo 8, 3 al 8. Dios es su creación. Vamos a arrancar. Versículo 3: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Algunos de ustedes han pensado eso? Yo sí. Cada vez que subo una montaña, cada vez que voy para una playa, cada vez que, wow, veo esos ríos grandes, como el de Amazonas, como el de Orinoco, yo pienso en la grandeza de Dios y pienso, miren que somos tan limitados. ¿Qué es el hombre para que tomes a él en cuenta? Pues versículo 5: lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Nosotros somos la corona de la creación de Dios. ¿Qué tal? Nosotros, increíble. Versículo 6: lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a tu dominio. Ahí está. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. ¿Y la iglesia dijo? ¿No te has preguntado tú mismo, por qué tú piensas en mi Dios? ¿Cómo tú puedes crear las cosas tan grandes, el mar tan profundo, el cielo tan alto, esas galaxias tan enormes, sin fin de galaxias? El telescopio Hubble no ha podido contar ni ha podido ver hasta dónde han llegado las galaxias, y nosotros somos uno. ¿No ha pensado, no ha contemplado eso, hermanos? ¿Qué es el hombre para que tú, Dios Todopoderoso, piense en nosotros individualmente? Es una gran pregunta del salmista. Y nosotros estamos aquí para declarar y explicar cuál es la grandeza de Dios, el haber pensado en nosotros. Dios hizo al hombre con conciencia, diferente a los animales. Los animales tienen instinto, los hombres tienen y las mujeres tienen conciencia. Obviamente después de la caída, después del pecado, de desobedecer a Dios, en el jardín caen con la conciencia buena y mala, la que no tenían antes. Antes tenía una conciencia pura, perfecta delante de Dios, una comunión directa, tú a tú con Dios. Viene la caída, viene el pecado por su desobediencia, y ahora tenemos lo que hoy en día tenemos: conciencia del bien y del mal. Y tenemos que vivir con esto, distinto a los animales, que lo que acabo de escribir de la creación. Ahora vamos a mirar en su boletín la intención de Dios con el hombre antes de la caída. El pecado fue una de bendición y dominio. ¿Están captando ese punto? Muy importante. Dios había dado dominio y bendición completo a Adán, el primer Adán, antes que él hubiera pecado. Y el tema de hoy es que
El hombre fue la corona de la creación de Dios. Y el hombre decide ir en contra de Dios y la voluntad de Dios, y entra lo que se llama el pecado. Muy básico este principio, muy inicial a lo que queremos desarrollar hoy. Pero Jesús, como fue la primera foto allá arriba, primer slide, Jesús en el tema de hoy, Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. Queremos entender cómo el hombre antes de la caída fue profeta, fue sacerdote y fue rey aquí en la tierra. Queremos entender ese principio y queremos entender qué hizo Jesús sobre ese punto para nosotros en el día de hoy. ¿Cómo se conecta todo eso? Como pueden ver, Jesús tomó en el tema suyo, en el boletín, Jesús fue la encarnación de las tres posiciones del hombre delante de Dios y las cumplió cabalmente. Noten el primer punto: Dios creó al hombre a su imagen a través del conocimiento. Adán tuvo conocimiento, él pudo nombrar cosas, él tenía información. En este caso, podemos ver la próxima foto. Gracias, la encarnación. Él fue como un profeta. Adán antes de la caída fue como un profeta. Tenía información, nombraba a los animales según las descripciones y características de esos animales. Había información que él manejaba. Con información él era como un profeta antes de la caída. Como puede ver en Génesis 2:20, él daba esos nombres nítidamente según la descripción exacta de cada uno de esos animales. Él los estudiaba y les daba ese nombre preciso. ¿Qué tal Eva? Él le dio el nombre Eva, que describió a ella exactamente como era él, como era ella. ¿Cómo es ella? ¿Cómo era ella? La madre de todo ser viviente, en Génesis 3:20, como pueden notar. Seguimos. Adán sin pecado fue como el representante profético de Dios, porque él tenía conocimiento de las cosas aquí en la tierra y representaba a Dios. Aunque no hubiera la masa de multitud de humanidad o un pueblo de Israel como fue el profeta Elías en aquel entonces, ¿qué es la definición de un profeta? Como pueden notar y ver, alguien que podía ver las verdades de Dios como un vidente, poder ver y hablar esas verdades de Dios a otros. Adán hacía eso. Nombraba, manejaba información y dominaba esa información con las personas alrededor de él antes de la caída. Vamos a ver el próximo punto. Dios creó al hombre en su propia imagen de santidad. Dios creó al hombre en la imagen de santidad. Aquí podemos ver los sacerdotes viendo las ovejas en el templo, y van a sacrificar esos animales para quitar el pecado del pueblo, para que Dios pueda aceptarlos sin pecado. Era un proceso de los sacerdotes. Noten conmigo, hermanos, no está allí, pero se lo estoy agregando. Proverbios capítulo 1. Abre su Biblia a Proverbios capítulo 1. ¿Cuál es la relación que Dios quiere que nosotros hoy en día? ¿Qué tiene que ver profeta, sacerdote y rey con nosotros hoy en día? Nótenlo aquí conmigo en su Biblia. Proverbios 1:3. Dios quiere que nosotros tengamos estas características dentro de nuestras vidas para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. La rectitud de la santidad, la justicia de un rey y la equidad de un profeta.
¿Cómo podemos vivir con rectitud, con justicia y equidad en nuestras vidas del día a día, como padres, como esposos, como profesionales en sus trabajos? ¿Será que Dios puede reflejar estas características de profeta, sacerdote y rey a través de nosotros en la nueva creación? Ya hablamos del profeta, ahora vamos a ver el sacerdote. El sacerdote fue muy interesante porque representaba dentro del hombre de Adán la imagen de santidad. Hay algo santo. Como pueden ver, esto quiere decir que antes del pecado, Adán fue entregado completamente a Dios. Él se entregó por completo a Dios. Él vivía para agradar a Dios. Su función antes del pecado era agradar a Dios por completo. Él era santo. No había pecado entre él y Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 5? Los dos andaban en el jardín en el atardecer de la tarde, cuando bajaba el sol. Los dos andaban juntos, caminaban juntos, hablaban juntos. Había pureza, había santidad. Y aquí dice, próximo punto, el sistema del Antiguo Testamento lo revelaba. Próxima foto, podemos ver Moisés en el tabernáculo. Aquí está el altar. Miren los querubines. Y ese sacerdote entraba una vez al año para limpiar los pecados del pueblo de Israel. Moisés introdujo este sistema en el libro de Éxodo. Y podemos ver aquí, amigos y compañeros de la fe, Moisés inició este sistema de sacerdotes con el tabernáculo y las ofrendas. El ambiente de las ceremonias fueron de mucha santidad, de mucha cautela. Una vez al año entraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Cuando yo era chamo, 12, 13, 14 años de edad, mi mamá me enviaba a Colombia. Y en Colombia, nuestra familia son gente de ganado, ¿sabe? De ganado, de chivos, de ovejas. Y había un señor allí que él era el encargado de matar los animales. Una vez, el patio de la casa era muy grande, con varios garajes, y entró un camión con una vaca. Y estaba toda amarrada, toda enlazada. Y a todos los chamos, todos los primos de nosotros nos tenían que subir encima del patio y estábamos viendo todo lo que estaba pasando allí. Vinieron los vaqueros, la gente allí de ganado, de ganadería, y entonces fueron bajando esa vaca poco a poco, amarrando el lazo, ¿cómo se llama? El lazo, ¿no? Lazo. El lazo de los postes del garaje. Y comenzaba a traer esa vaca a un punto donde le iban a quitar las piernas para que José pudiera matarla. Iba a haber una reunión, no sé qué era. Pero me acuerdo el momento cuando ya tenían dominada esa vaca, no sé cuántos kilos. José saca el cuchillo y entra un silencio allí. Todo el mundo... Porque eran 4 o 5 hombres contra la vaca, ya la bajaron, ya estaba en el piso y saca el cuchillo para matarla. Y en ese momento había como un silencio. Y me hacía recordar cómo sería en ese momento que el sumo sacerdote está dentro del lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, una vez al año, ofreciendo su sacrificio de sangre por todo un pueblo de Israel. Esto es santidad. No es un juego, no es un chiste, no es una broma. Es santo, es sagrado, es apartado para el Señor. Noten conmigo, la letra C, santidad significa ser apartado para el Señor. Nosotros, los cristianos que han sido lavados por la sangre de Cristo, y esta mañana los que participamos en la Santa Cena del Señor, nosotros hemos sido apartados del mundo, apartados por la sangre de Cristo, para poder caminar con el Señor y entender los pensamientos de Dios y saber cómo reflejar esa santidad en medio de un mundo lleno de pecados,
lleno de mancha, lleno de perversidad, lleno de confusión. Nosotros no. Nosotros entendemos el valor de la vida, como vimos con Estefanía esta mañana. Una vida. Cada vida es importante. Cada persona es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la vida y la vida es sagrada. La vida es importante y santa. Y mira lo que dice aquí. Lejos de tener miedo, se sentía paz en su presencia. Adán sentía paz en la presencia de Dios porque era santo, era puro, era la reflexión de Dios allí. Adán era la corona de la creación de Dios y entendía los pensamientos de Dios y conocía a Dios de una manera santa y pura y agradable. Lejos de miedo, hoy en día hay miedo de Dios porque no lo conocen. Porque también sabemos que nuestros corazones son engañosos y no nos permite a veces acercarnos a Dios en pureza y en santidad. Lejos de eso había una linda presencia de Dios. Y aquí nos lleva al punto de Jesús. Fue apartado para el Señor y por eso fue un sacerdote. Jesús, Él fue apartado. Y Él nos dio esta santidad. Esta paz fue lo que Jesús recuperó por nosotros, siendo nuestro sumo sacerdote. Abren sus Biblias a Hebreos capítulo 4. Y vamos a ver cómo este sacerdote, sumo sacerdote, entraba una vez al año. Pero Jesús entró en la presencia de Dios por nosotros una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 4, 14, y Él recuperó la santidad y la comunión que teníamos con Dios, la recuperó. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote hoy en día. En Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús es sin pecado, entró en el lugar santísimo como este sacerdote, pero fue en el tabernáculo de Moisés. Y noten aquí para nosotros, versículo 16, la aplicación que tiene que ver esto con nosotros. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Cuántos de ustedes necesitan la ayuda de Dios en este momento? ¿Hay misericordia y gracia para ti en este momento? Sí, hay misericordia y gracia para ti en este momento. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Jesús entró en el lugar santísimo y derramó su propia sangre. No la sangre de toros, ni de ovejas, ni de ganado, ni de bueyes, porque esa sangre es limitada a esta tierra. Jesús entró en los lugares de los cielos, en un tabernáculo no hecho por manos. Abren sus Biblias a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Él entró en el lugar no hecho por las manos humanas. Cristo, por el contrario, versículo 11, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Dios envió a Jesús y Jesús entró en el lugar santísimo por nosotros, dándonos a nosotros ¿qué? La santidad que el sumo sacerdote humano jamás, no importa si haya matado miles y miles de bueyes, jamás nos pudiera dar lo que Jesús nos ha dado en el día de hoy.
¿Qué te parece? Y ahora nosotros somos santos. Nosotros somos santos por causa de la santidad del sumo sacerdote Jesús. ¿Y cómo nos deberíamos tratar a nosotros mismos los unos con los otros? Como santos, como puros, como apartados de Dios, como separados por la sangre de Cristo. Noten el versículo 12, Hebreos 9:12, dice así: entró Jesús, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Esto aquí es temporal. Los judíos todavía en su calendario de 4.000, 5.000 años, creo que hablamos 5.000, ¿no? Los judíos tienen su calendario de 5.000 años. No, para ellos no creen en Cristo como Salvador. Y ellos están esperando en el día de hoy de reconstruir el templo nuevamente en Jerusalén para retomar los sacrificios de bueyes y vacas y cabríos y becerros, porque ellos creen que solamente así pueden apacentar a Dios. Nosotros decimos que no, y el autor, que no sabemos quién es, dijo que no tampoco. Él dijo, entró con su propia sangre perfecta y ofreció su sangre por nosotros en un tabernáculo no hecho por las manos del hombre. Es un tabernáculo perfecto en los cielos. Y por esta razón tú y yo somos santos. Y si somos santos, podemos entrar no una vez al año como Israel, podemos entrar todos los días del año, en cualquier momento del año. No sé si me estoy poniendo viejo o no, pero me estoy despertando ahora a las 3 y 4 de la mañana. Y entonces, bueno, voy al baño, tomo agua y voy a la ventana mirando a Montalbán, orando por Montalbán. ¿Y en dónde estoy entrando yo cuando estoy orando? En la presencia de Dios. Ahí está Él, en la presencia de Dios, y yo levantando mi humo de oraciones, intercediendo por esta gente de Montalbán, intercediendo por la gente de Venezuela, intercediendo por mi propio país, intercediendo por personas queridas que conozco y amo en diferentes países, que son misioneros en el día de hoy, en países que tú no puedes hacer esto. Tú puedes decir, voy a alquilar el salón y vamos a predicar la palabra de Dios. Cuando queremos, donde queremos, vamos a abrir la Biblia en mi casa. Venga y hagan los estudios bíblicos en mi casa. Venga y canten, vengan y alaben. Venga y haga la toma de San Antonio cuando tú quieras. No. Todo escondido. Todo por detrás. Que nadie sepa que lo están haciendo. Así son mis amigos. Viviendo así. Pero nosotros tenemos acceso al Padre todos los días. Y somos santos en su presencia por causa de la obra de Hebreos capítulo 9 y versículo Hebreos 9, 11 y 12. Noten conmigo, rapidito, Hebreos 7. Te estoy enseñando un poquito de Hebreos. Un día vamos a dar una serie sobre Hebreos, pero hoy no. Hebreos 7, 23. Ustedes tienen que estar convencidos que son santos. Y si son santos, pueden ministrar. Si son santos, pueden entrar a la presencia de Dios. Si son santos, tú puedes cantar esa canción que adoramos hoy en día, esta mañana, que Él murió por mí, aún sin merecerlo. Y si Él murió por mí, aún sin merecerlo, y somos santos, ¿cuál es el único sacrificio que realmente deberíamos estar dando gracias al Señor? Gratitud. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Grande eres tú. Hebreos capítulo 7, 23. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Había muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. No sé lo que significa esa palabra. No, mentira. No sé lo que significa, es sin fin. Versículo 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios,
ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Él intercede por nosotros, Él ama a nosotros, Él nos cuida, Él nos ayuda. Mientras que estamos intercediendo por el pueblo acá, Él está intercediendo con su Padre en el lugar santísimo por nosotros todos los días y todas las horas de día y de noche. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote y Él produce en nosotros y da a nosotros la santidad, apartados para Él. Vamos al punto 3. Dios creó al hombre en su propia imagen antes de la caída, antes del pecado, según la justicia. Noten aquí la foto de un rey, según su justicia. Y que, regresa el velo nuevamente. Mira el velo que fue rasgado. El velo fue rasgado. Solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Mateo capítulo 27, versículo 53. Una vez al año entraba en ese lugar. Y el velo a través de Jesús fue rasgado. Miren, desde arriba hacia abajo. Y ahora tenemos acceso al Padre, tenemos libertad en Cristo. Ya no es una persona representando al pueblo, ahora es cada uno de nosotros. Somos ministros y sacerdotes delante de su presencia. ¿Qué tal? Noten aquí el próximo punto del rey. Dios creó al hombre en su propia imagen, según su justicia. Según su justicia, el rey Salomón, mira los leones por debajo de él, su esplendor, su conocimiento, su riqueza, su poder, su prestigio, su posición. Un rey lleno de justicia y rectitud. El profeta, conocimiento. El sacerdote, santidad. Y el rey, justicia. La justicia de Dios es simplemente obedeciendo su voluntad. Esto es lo que produce justicia en nosotros. Es obedecer, es obedecer. Cuando obedecemos, podemos tener la certeza que su justicia nos apoya en cada decisión que tomamos, en cada interacción que tenemos en nuestras relaciones. Si yo sé que yo no engaño, yo voy a andar con justicia. Yo voy a andar con mis ojos abiertos y puedo mirar a todo el mundo en sus ojos porque no engaño. Si yo tengo información y yo tengo poder y lo uso bien para la gloria de Dios, yo puedo andar recto mirando a cualquier persona en sus ojos y mirándolos y diciéndoles: estamos aquí para servirles, porque no tenemos segundas intenciones, no tenemos otras agendas. Es simplemente con la justicia de un rey es como vivimos la vida cristiana. No le tenemos miedo a las flechas de noche ni la batalla de día, porque es su justicia que Él impone en nosotros por causa de la obra de Jesús. Pero Adán perdió esa justicia. Adán pecó esa justicia como rey. ¿Qué tiene el rey por encima de todo? Dominio. ¿No es así? El rey tiene dominio. ¿Qué fue lo que Adán perdió cuando pecó? Dominio. ¿Cómo introducimos este mensaje? Que Él fue la corona de la creación y tenía dominio. ¿Y qué fue que perdió? ¿Qué perdimos nosotros los hombres? Perdimos dominio. ¿Qué es lo que Dios quiere recuperar nuevamente en medio de nuestra fase, nuestras vidas? Él quiere darnos dominio, pero no dominio físico, porque el reino de Cristo no es el reino de este mundo, es un reino espiritual. ¿Qué es lo que perdió Adán en ese día en el jardín con su esposa mientras que estaban tomando café, decidiendo si tomaban o no del fruto? ¿Lo tomamos? ¿Tomamos el fruto? No tomamos el fruto. ¿Tomamos café? ¿Tomamos el fruto o no tomamos el fruto? Tomamos el fruto. Queremos ser como Dios. Perdieron justicia con Dios, perdieron rectitud, perdieron santidad y perdieron justicia con Dios. No había equidad en su vida. No había... ¿Cuántos de ustedes usan la palabra, pero sea justo conmigo? Esa persona no fue justo. ¿De dónde viene esa palabra justo? De justicia. Como el rey tiene que definir
¿A quién le voy a dar el bebé que mataron la noche de las dos mujeres? ¿Te acuerdas de la sabiduría del rey Salomón? Bueno, vamos a dividirlo en la mitad al bebé. ¿Qué hace la verdadera madre? No, entrégasela a otra para que él viva. Y el rey dijo, esa es la mamá del bebé. Justicia. Sabe cómo decidir, sabe cómo manejar las cosas. ¿Qué perdió Adán? Justicia. ¿Qué perdimos nosotros antes de conocer a Cristo? Justicia. ¿Cómo queríamos recuperar esa justicia? Haciendo cosas engañosas. Y al final esos pecados nos llevaban a más injusticia aquí en la tierra humana. Note conmigo, el rey es alguien que reina. Adán reinó sobre la tierra que Dios le había dado, que le había encomendado, pero perdió ese privilegio a través del pecado. Note conmigo, Adán conoció la voluntad de Dios como profeta, se entregó y servía a Dios por completo como sacerdote y dominaba como rey la tierra. Todo eso lo perdió en el pecado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? ¿Cómo se llama el título del mensaje? Cristo es ¿nuestro qué? Profeta, sacerdote y rey. Noten el resumen conmigo. Para resumir, entendiendo que el hombre fue la imagen de Dios antes de pecar, podemos entender también otras doctrinas como la del pecado, salvación y cómo Jesús es la perfecta ofrenda por nosotros hoy en día. Anoten bien en su boletín, el pecado. Cuando el hombre peca, pierde su imagen con Dios. ¿Me escucharon? Pierde la intención que Dios tenía con el hombre como corona de la creación. ¿Está viendo cómo se está interlazando? Pierde esa imagen. Solamente Cristo nos recupera la imagen de Dios a través de la salvación. El pecado mancha la imagen de Dios en nosotros y buscamos nuestra propia justicia, buscamos nuestra propia santidad y nunca la encontramos aparte de Jesús. Solo Jesús nos puede traer esa imagen nuevamente en la cual perdió Adán. Próximo punto, la salvación. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, la historia de Israel desarrolla las tres posiciones o roles de ¿quién? El profeta en el pueblo de Israel, el sacerdote delante de Dios con los sacrificios, y ¿a quién? Los reyes. Esas tres posiciones eran hombres por separados. El profeta no era el rey no era sacerdote. Cada hombre tenía su rol y su posición. Todas esas tres posiciones en el Antiguo Testamento venían para enseñarnos cuál iba a ser el rol de Jesús cumpliendo con las tres posiciones. ¡Wow! Jesús fue profeta, sacerdote y rey. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Crucificado en una cruz? No, Señor. Está en lugares celestiales, intercediendo por nosotros y entregando una salvación completa, íntegra, llena de santidad, llena de justicia y llena de equidad a través de Jesús. Jesús, como fue perfecto, pudo ofrecerse como el sacrificio perfecto. ¿Qué foto tienen ahí? Romanos capítulo 5, no lo vamos a leer. Jesús, qué foto tan interesante. Dominio sobre la creación, dominio sobre los hombres. Él es el Rey de Reyes, como cantamos, y es el Señor del Señor, porque es el único hombre en toda la historia de la humanidad que ha podido cumplir con las tres posiciones, que en la cual de la historia bíblica tenían que ser tres hombres diferentes: un rey, un profeta y un sacerdote. Roles diferentes. Nosotros no. Hoy en día no. En Romanos capítulo 5 dice, había el primer Adán. Él pecó y perdió todos los privilegios que tenía. En Romanos capítulo 5, a partir del versículo 12, si no me engaño, viene el segundo Adán.
Y así se habla en la Biblia. El segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán, queridos hermanos? Jesucristo, el segundo Adán. El único que ha podido cumplir con los tres roles, la cual tenía Adán al inicio. ¿Me comprendieron? ¿Qué hace la iglesia, queridos hermanos? La iglesia, ¿qué es la iglesia? Estamos concluyendo, noten conmigo. La iglesia siendo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra del segundo Adán, incluye la enseñanza y principios y prédica de la palabra. Eso es conocimiento a través de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Somos sacerdotes y ministros en santidad para la gente. Ayer me encantó, ¿dónde está el equipo de Yupi? Levantan las manos los equipos de Yupi, levántense. Estamos allí en Juan Pablo y estamos ministrando a los niños en Juan Pablo. Bajaron como 25 el primer día del año. Trabajo de Yupi. Pero estamos ministrando. ¿Qué estamos haciendo como sacerdotes? Ministrando y enseñando los principios de Dios a personas que posiblemente no han ido a ninguna iglesia. La iglesia hace esto. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia tiene un retiro de hombres, donde vamos como hombres a hablar de principios bíblicos para los hombres, para que podamos ser hombres de Dios dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa. No somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Somos luz en la casa y más luz en la calle, porque es en la calle donde necesitan más de esa luz de Cristo, especialmente para las casas cristianas. Cristo es el profeta, el rey y el sacerdote, todos los tres en uno. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia ministra y enseña. Ven conmigo, hermanos, vamos a cerrar Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 vemos aquí cómo nuestra posición, y ahora viene el papelito que te entregué. El papelito que te entregué, ¿cierto? ¿Dónde está el papelito? ¿Lo tiene en la mano? Levántalo. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? Lo vas a tener en su Biblia. Esta es tu nueva identidad en Cristo. Este es quien tú eres por causa de la obra de Cristo en la cruz. Ya que Cristo cumplió por nosotros en la cruz, fue la perfecta ofrenda. Noten Colosenses capítulo 3:10. ¿Qué dice acá? Como la aplicación del mensaje, dice: y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento y imagen de su Creador. ¿Lo están viendo? En la imagen de su Creador. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que vamos a predicar en San Antonio. Eso es lo que estamos predicando en Juan Pablo. Eso es lo que estamos predicando en los estudios bíblicos y en Montalbán. Ahora tú tienes la nueva imagen de Cristo, de la imagen que habíamos perdido en Adán por la desobediencia. Ahora por haber recibido a Cristo como tu Salvador, ahora tú tienes la imagen de Dios recuperada y renovada nuevamente por causa de la obra de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Noten conmigo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 a su izquierda. Efesios 4:24 dice así: ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios. Mírenlo, en verdad y santidad, ¿no es cierto? En verdadera justicia y santidad. Justicia es el rey, santidad es sacerdote. Terminen conmigo Apocalipsis capítulo 1:6, y aquí tienen los tres dentro de nosotros a través de la representación de Cristo. Efesios 4:24, la imagen de Dios en la verdadera justicia y santidad. Apocalipsis 1:5 para concluir. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito
de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, el que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Versículo 6, aquí lo tiene, el último punto para concluir los tres. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Viste los roles de Jesús? Rey, profeta, sacerdote y rey. ¿Vives tú con esa imagen de Dios en tu vida? ¿Reconoces y tienes la imagen de Dios en tu vida? ¿Sabes lo que ha hecho Cristo por ti? ¿Vives dentro de la nueva naturaleza? Y note conmigo, ¿quién soy en Cristo? Esta es la aplicación del mensaje. Comienza a memorizar los versículos de tu nueva imagen en Dios. No piensas que tengo que vivir según mi pasado. No piensas que tengo que vivir según lo que me han llamado, lo que la gente piensa de mí. Yo soy lo que Cristo piensa de mí. Y lo que Cristo piensa de mí es algo permanente, es algo fiel, porque Él vive intercediendo por nosotros para que podamos vivir en esta nueva imagen. Estas son las promesas de la palabra de Dios para tu vida. Esto es lo que te va a sostener. Esto es lo que produce dentro de ti, ¿qué? Conocimiento, santidad y justicia. Oren conmigo. Te amamos, Señor, en este momento. Te damos las gracias por tu justicia, por tu santidad y por tu perdón.